Ahora, tal como lo anunciaba el doctor Cotani, se inicia la actividad prevista en el programa que tienen ustedes a disposición. Se trata de una conferencia de apertura, extensión crítica y feminismos, la trama del saber académico, diálogos y articulaciones posibles. Estarán en plataforma Romina Colachi y Julieta Filippi Villar, ambas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Delia Bianchi de la Universidad Nacional de la República, que afortunadamente la tenemos por aquí, la tenemos presente, vamos a poder intercambiar en persona, digamos, algún tipo de consideraciones. Em, bueno, Romina Colachi es psicóloga, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue secretaria de Extensión de la Facultad de Psicología y secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue coordinadora de la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, la REXUNI. Forma parte del Coloquio Freire. Dirige proyectos y programas de extensión y proyectos de investigación en temáticas de salud mental, nuevas configuraciones familiares, infancias y género. Bueno, Julieta Filippi Villar es vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, fue secretaria académica y exsecretaria de Extensión, además directora de proyectos de extensión vinculados a la promoción de la salud mental en contextos de encierro desde el año 2010. Desde la Universidad de la República de Uruguay está la licenciada Delia Bianchi, magíster en integración de personas con discapacidad, esto por la Universidad de Salamanca y Universidad Central de Chile, y con especialización en psicoballet, Departamento de Psicoballet, Grupo UNESCO de Psicoballet de Cuba, Hospital Psiquiátrico de La Habana. Fue docente de la ex área de la salud del programa de Psicología Social Comunitaria del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Fue co-coordinadora docente del programa Practicantados y Residencias, convenio Facultad de Psicología, Administración de Servicios de Salud del Estado, docente del programa APEX de la Universidad de la República. En 2008 integró el equipo fundacional del programa Integral Metropolitano, Servicio Central de Extensión y Actividad en el medio de la Universidad de la República. Fue responsable del área de discapacidad de la Intendencia Departamental de Canelones. Desde 2020 hasta la fecha trabaja como docente del Polo de Salud Comunitaria de la sede del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la UDELAR. Los dejamos con el panel. Hola, ¿cómo están? Saludo acá desde Mar del Plata, ¿escuchan bien? Bueno, hola a todos los que vemos ahí, hola Humberto, hola Delia, que nos va a acompañar un poco en la conferencia de apertura que tenemos pensada para el arranque de esta maravillosa escuela. En primer lugar, queremos agradecer y decir que es una responsabilidad para nosotras estar abriendo esta escuela de verano de la ULEP allá en La Pampa, que es un placer poder encontrarnos todos y todas para tratar de pensar, repensar, construir nuevos conocimientos sobre las formas de hacer, de construir y de pensar que hacen a la extensión crítica, y también consideramos que es una oportunidad maravillosa para organizarnos, teniendo en cuenta que espacios como estos van a ser objeto de menosprecio, de recorte, de ajuste, en función de la situación política y social compleja que estamos atravesando. Pensamos que es un buen momento para organizarnos, no tanto para resistir, porque si nos ponemos en una posición de resistencia le estamos otorgando al otro el poder de posicionarnos en relación a su agenda, pero sí un momento para insistir en nuestras lógicas, en nuestras prácticas, en nuestras luchas, en nuestras maneras de hacer y construir, porque en la insistencia somos nosotros y nosotras quienes todavía estamos marcando por dónde queremos ir, por dónde hay que continuar, y para fortalecernos, para que en el momento en que esta experiencia termine, podamos seguir construyendo desde lugares en los que nos hayamos fortalecido muchísimo más. Con la insistencia de la gota que perfora, diría María Pía López, y si hay algo que las feministas hemos aprendido a hacer es a insistir más allá de los contextos
en los cuales nos encontráramos, porque para hablar de las problemáticas que nos atraviesan nunca era el momento, siempre había cuestiones mucho más urgentes a atender. Así que bueno, hay algo de estas variables que vamos a tratar de jugar hoy en este espacio que por ahí nos puedan servir de estrategias de organización y de insistencia. Que esta escuela de verano empiece de lleno con los feminismos nos parece algo a celebrar, porque es necesario y porque es urgente partir desde este punto. Necesario porque un poco como decía recién Ignacio, en esta escuela se van a trabajar diferentes ejes, pero este es un eje transversal, no es un eje más que se pueda adosar, que pueda venir a posteriori, que pueda ser accesorio a la formación o al diseño de proyectos, de programas o de intervenciones, sino que es neurálgico, que forma parte del marco conceptual de una extensión que se piense crítica y que tiene que estar en la base de cualquier desarrollo extensionista que vayamos a promover. Y es urgente porque los feminismos son objeto de la contraofensiva posfascista, decía recién Humberto, y conservadora, que ha detectado que los feminismos tienen una potencia instituyente, una potencia de organizar las desobediencias, que hacen que hoy sea objeto de ataques, de disciplinamientos que tienen diferentes escalas de agresividad y de violencia. Y también entendemos que hay algo de haber entendido que ahí hay un deseo de cambiarlo todo, de una potencia transformadora que es necesario acotar. En los textos que nosotras venimos trabajando con Romina y con otras compañeras de extensionistas y militantes feministas, venimos marcando los puntos de encuentro y de conexión entre las teorías de los feminismos y la práctica extensionista, y uno de estos que marcamos es este deseo de transformar toda la distribución del poder que valoramos como injusta, como punto de partida y de encuentro mayor entre ambos espacios. Por eso también entendemos que la extensión crítica sufre también de estos avatares, de estos recortes, de estos ataques, porque en su función de visibilizar inequidades que se producen afuera y adentro de las universidades, hay algo de esto que también a veces es objeto de disciplina y de ataque. Así que, habiendo dicho todo esto, me parece por ahí interesante empezar a meternos brevemente en algunos de los conceptos que venimos trabajando y que nos permiten pensar que feminizar la extensión crítica es un movimiento que van a ver que va de suyo en relación a la práctica extensionista. Estoy tratando de compartir pantalla ahora. Espero que se vea bien. Bueno, partimos un poco del título de esta conferencia, que habla de la extensión crítica y los feminismos, la trama del saber académico, diálogos y articulaciones posibles, para contarles un poco que en el trabajo que venimos haciendo en relación a estos corpus teóricos, lo que tratamos de hacer, y que hay textos en los que venimos articulando un poco estas ideas, es reconocer una lógica propia del movimiento feminista para encontrar los puntos en común con la extensión crítica y promover una extensión crítica feminista que es diferente de una extensión con perspectiva de género, y esto es algo en lo que insistimos muchísimo, porque la perspectiva de género lo que hace es quitarle la potencia al sujeto político que el feminismo trae y juega en escena, y que tiene por objetivo organizar a la comunidad y el tramado social. Así que nosotros lo que proponemos siempre es una extensión crítica feminista o la feminización de la extensión crítica. Tomamos varias autoras de diferentes disciplinas, porque lo que hacemos es una lectura transdisciplinada para poder extraer un poco la lógica de este movimiento, recurriendo a sociólogas, politólogas, psicoanalistas. Las dos somos psicólogas, así que hay un vicio disciplinar que van a observar que insiste en relación a esto, para poder caracterizar un poco la lógica de este movimiento. Partimos un poco con Verónica Gago, que es la que trabaja esta idea de la potencia feminista como el deseo de transformarlo todo,
donde ella reconoce que el movimiento feminista desde sus orígenes a la actualidad, las diferentes olas que están teorizadas y pensadas, tienen puntos en común que están vinculados con el cuestionamiento de las prácticas naturalizadas, con la capacidad de politizar el malestar que estas prácticas provocan. La politización del malestar es un concepto muy hermoso, que la verdad que incorporarlo en nuestra caja de herramientas para la hora de pensar y trabajar desde la lógica de la extensión crítica es muy importante, porque lo que implica es poder trabajar en entramados sociales que nos permitan pensar que esta situación que a mí me está marcando de manera individual no es algo que se me esté produciendo solamente a mí por cuestiones injustas, por malas decisiones, por falta de mérito, sino que tienen que ver con estrategias biopolíticas que hacen que este malestar que yo siento esté compartido por muchas otras personas que se encuentran en esta situación. Acá siempre doy un poco un ejemplo desde la revisión que hemos hecho dentro de la disciplina de la psicología. Al principio, decirle a una mujer que sufría violencia de género, que tenía que revisar sus elecciones, era dejar a esa mujer con su malestar en el ámbito de lo privado y de la decisión singular. Ahora, poder decir esta situación que está ocurriendo se vincula con una matriz de subordinación y subalternización, genera la posibilidad que diferentes actores y actrices puedan empezar a organizarse y hacer algo en relación a este malestar. Lograr una politización es lo que permite trastornar un poco el espacio público, transformar una problemática en una problemática visible, en hacer que algo empiece a ser leído dentro de una marca, dentro de un proceso, de un momento histórico que permite empezar a pensar sus estrategias de abordaje. Si dejamos todo del lado del individual, lo único que hacemos es un trabajo neoliberal sobre el yo sin transformar las condiciones en las que las situaciones se producen. Al incluirse en la agenda política, los movimientos feministas logran entrar, sobre todo antes, pero sobre todo en el 2018, con fuerza en la academia, cuestionando muchísimas cosas: cómo está distribuido el poder, cómo se produce el conocimiento, quiénes investigamos, quiénes hacemos extensión, cuáles son los temas prioritarios. También ha hecho que caiga en hondo nuestra forma de vivir o transitar nuestros vínculos, haciendo que eso también sea objeto de revisión, que nuestros vínculos pasen a ser otros o los que tenemos empiecen a ser cuestionados. Y todo esto está comandado por una intención específica, que es la de la redistribución de poder. Es entender que estamos en una construcción social que chorrea inequidad, diría María Pía López, y que es necesario barajar y dar de nuevo en algunas cuestiones. Yo no sé si puedo poner... Bueno, no sé si puedo ponerlo. Perdón, estoy viendo si lo puedo poner en pantalla completa porque... Ahí está. Estaba entusiasmada y no me di cuenta que lo estaban viendo de la otra manera. Gago trabaja un montón de aspectos muy interesantes en relación al feminismo, pensándolo como una herramienta práctica, porque lo que tiene es la capacidad de construir diferentes estrategias que inciden en la realidad, utilizando los cuerpos, utilizando los territorios, y que se muestran como radicalmente diferentes. También plantea que el feminismo lo que hace es mapear las problemáticas, mapear los territorios, ver qué es lo que está establecido en cada espacio y ver qué es lo que se puede llegar a producir ahí, permitiendo el corrimiento de límites, transformando cuestiones existentes con variaciones que inciden en una mejora de las condiciones de quienes están en esa situación. Una de las cosas que hace también los feminismos es tomar herramientas o cuestiones que existen, cargándolas de nuevos sentidos, a través de una práctica pedagógica popular. Un ejemplo que se utiliza muchísimo es el 8 de marzo. El 8 de marzo pasó de ser un espacio para agasajar a las mujeres hermosas que nos dan la vida y lograr de rosas, para pensarlo como un momento de paro en el cual las mujeres plantean la inequidad en relación a las condiciones laborales con los varones, por ejemplo.
Otra de las autoras con las que trabajamos muchísimo, Nora Marvin, es una psicoanalista que trabaja un poco en esta idea de pensar el movimiento masivo que producen los feminismos, que tiene que ver con la construcción de un modelo de trabajo de intervención donde no hay jerarquías para adentro, se dirige contra las jerarquías que están establecidas, están en contra de la sumisión y todas las armas de explotación, que sean económicas, sexuales o de otra índole, generando un nuevo agente político que empieza a intervenir en los territorios con otra agencia mucho más poderosa. Y por último, hago referencia a Vanessa Vázquez Lama, que es una socióloga muy importante en la construcción de la RUGE a nivel de las universidades nacionales, que trabaja muchísimo con esta idea de que lo que se apunta es a la construcción de una cultura de solidaridad que no homogenice ni sea represiva, sino que pueda reconocer diferentes experiencias y diferentes expresiones que no queden borradas o subsumidas para poder generar un común. Ella habla de una idea de igualdad contemplativa en las diferencias o de justicia redistributiva. Okay. Esperen que me están diciendo algo. Sí, ahora me están viendo ahí. Bueno, acá. No, ven el pago. Es que lo saqué. Bueno, una de las cuestiones con la que me quería centrar en esta conferencia, sobre la que no solemos detenernos muchísimo, es en el carácter o transinternacionalista de los feminismos, porque quiero rescatar también que esta escuela se pudo presentar en el marco de un proyecto de internacionalización y extensión crítica con el objetivo de fortalecer este proceso de internacionalización en la Universidad Nacional de La Pampa. Me parecía interesante poder hacer alguna introducción en relación a ese tema. Porque a veces quienes hacemos extensión solemos tener muchos reparos en los procesos de internacionalización, quizás sostenidos en esta idea de que estas concepciones parecieran borrar las diferencias en pos de una homogenización de problemáticas, de territorios, de prácticas o también de currículas. Entonces a veces eso suele generar como ciertos espacios de resistencia que también es necesario poder repensar. Y los feminismos piensan su carácter internacionalista de una manera mucho más interesante, que está vinculada a poder pensar, primero, que los movimientos feministas surgen en el sur, pero adquieren un carácter internacional inusitado. Y en ese carácter internacional, donde hay un aumento de escala que desborda las fronteras, no se pierde el carácter situado de ninguna de las luchas, sino que una lucha situada potencia, hace emerger o potencia una lucha que se esté dando en otro lugar del globo terráqueo. Pensamos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, cuando salió el Yo Te Creo Hermana, aparece el Me Too también en Estados Unidos, dos movimientos donde se reivindican cuestiones que no son similares, pero que tienen la misma matriz y la misma estrategia de intervención, producto de esta capacidad que tienen los feminismos de generar alianzas en cada lugar y cada vez sin que ninguna lucha quede subsumida a una centralidad que lo comande. Me parece que esto es algo muy interesante para empezar a revisar y a poder incorporar. Se plantea que este carácter internacionalista se transforma en transnacionalista cuando se puede empezar a pensar con alianzas que exceden las geografías, los estados, las clases o las etnias, sino que justamente desde lo situado generan una masividad de trabajo y de potencia mucho más alta. Y no exige ni la abstracción de las luchas, ni dejar ninguna de lado, que es por ahí lo que los movimientos políticos a veces exigen tradicionales, para lograr una unidad común, sino que califica cada una de esas luchas y las acompañan sin que produzcan tensión entre sí.
Así que me parecía que en ocasión de esta conferencia en particular, por ahí hacer una mención a esto, era el momento por ahí para trabajarlo en algo que a veces dejamos de lado. Ahora, rápidamente, vamos a hablar de cuáles son esas lógicas que comparten los feminismos y la extensión, como les decía al principio, vinculadas con el deseo de cambiarlo todo. Ambos movimientos surgen y se nutren de la diversidad cultural de América Latina y del Sur, ponen en evidencia los procesos de postergación, de exclusión, de dominación, explotación, interpelando las causalidades que se nos presentan como dadas, por algún motivo casi hasta natural, promoviendo formas asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social, a partir de la construcción, sobre todo, del poder popular, para disputar modos de vida estatalizados y hegemónicos y poder construir nuevas formas de vida mucho más deseantes. También entendemos que desde la transversalidad que propone el feminismo y la integralidad que propone la extensión, se pueden instituir nuevas modalidades de formación, de trabajo y de vínculo, mucho más sensibles y humanizantes, mientras se mapean territorios, se reflexionan sobre las prácticas y se van creando nuevas cartografías sociales. El feminismo y la extensión, ambas buscan modificar la base estructural de la sociedad y las limitaciones estructurales de los actores para trabajar en la redistribución y la reinvención del poder. Y también es importante destacar la presencia de este deseo que en la extensión existe de cambiar todo hacia adentro de las propias universidades, porque reconocemos modalidades de extensión que van, modalidades de intervención, perdón, de la universidad, que van desde el asistencialismo, paternalismo, hasta el intrusismo o extractivismo, que sostienen en las lógicas transferencistas. Y que no hacen más que empobrecer la capacidad deseante y autogestiva de nuestras comunidades. Reconocemos que las universidades fueron construidas en esta lógica patriarcal y capitalista, y la extensión crítica pone en evidencia las violencias que se invisibilizan y naturalizan en su seno también para transformarlas. También quería hacer una breve referencia, porque nosotras no somos las únicas que trabajamos en estos temas, sino que hay compañeras, en este caso Nat Tomasino y Noelia Correa, que tienen un texto muy interesante sobre claves comunes entre la extensión crítica y la epistemología feminista, que ellas lo que hacen es encontrar claves comunes entre la extensión y las epistemologías feministas, que son distintas a las que trabajamos nosotras, pero que generan otras posibilidades de diálogo y que permiten visualizar otro tipo de aportes que nos parece interesante nombrar, invitarlas a que las lean también, porque si hay algo que nos enseñan los feminismos, ¿qué? Bueno, dale. Si hay algo que nos enseñan los feminismos es que nos tenemos que también reconocer entre nosotras y nombrarnos y ver que nuestro conocimiento también está acá en juego. El poder y la forma en la que se distribuye y las desigualdades y las inequidades ocurren de maneras muy groseras sobre las que intervenimos, pero también ocurren sobre formas muy naturalizadas, casi indetectables, y que son con las que también nos tenemos que meter y poder empezar a trabajar. Así que ya para cerrar les voy a mostrar esto, que es algo que solemos hacer cuando tenemos posibilidad de que nos escuchen muchas y muchos, que está vinculada a una pregunta que sería esta: si hay más políticas universitarias feministas. Jugamos un poco con la polisemia de esta pregunta y les decimos que si nos referimos a las políticas feministas en tanto acciones que se desarrollan para erradicar la violencia y la desigualdad, que desde el 2018 a la fecha crecieron muchísimo. Los protocolos de actuación de violencia de género se incrementaron en todas las universidades, la institucionalización de los espacios de género están en casi un 75%, aunque a veces sin financiamiento, hay que decirlo también. La ley Micaela, el 93% de las universidades nacionales adhirieron, casi el 79% ya tienen formaciones en este sentido. Pero a pesar de escribir, decir, enunciar y armar un montón de políticas dentro de las universidades, los números que muestran cuántas políticas universitarias feministas, o sea, mujeres, hay en los cargos de gestión y de decisión,
no han variado casi nada. Entonces nos parece importante poder mostrar esto, ¿no? Hay algo naturalizado y cotidiano que todavía no se ha logrado transformar. Por eso mostramos estos números desde el 2018 hasta a la fecha. En el caso de los cargos de rector o rectora, disminuyó en el 1% cuando estábamos en el 13% del total del sistema nacional. En el cargo de vicerrector o vicerrectora, la participación se incrementó en un 7%, llegando a un 38%. Volvemos a los puntos desde los cuales se parten. Secretario de universidad, un 3%, llegando también al 38%. Los decanos de la facultad sufrió un pequeño incremento del 35%, mientras que los vicedecanos de facultad se observa una disminución del 2%. Si a esto le agregamos la variable además de que hay que tener conciencia de género, porque no basta ni con ser mujer ni con ser varón, sino que tiene que haber conciencia de género para poder sostener las prácticas desde estos lugares, todavía queda muchísimo por trabajar. Por lo tanto, poder pensar que estos son ejes transversales que forman y que dirigen y comandan la manera en la que nos manejamos en las universidades públicas nos parecía algo importante de destacar. Así que bueno, hasta acá mi parte de la presentación. Ahora voy a ver cómo puedo salir de acá. Ahí está. Para que pueda continuar Romy. Y ahora nos vemos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Las ganas de estar ahí. Yo también saludo con mi mano y Juli también. Bueno, yo no lo voy a dejar ir a Juli sin que cite algo que yo le pedí que cite acerca de los feminismos de Lila. Sí, Lila Feldman es una psicoanalista hermosa que ha venido a nuestra facultad en muchísimas oportunidades y ella lo que plantea es que siempre todas y todos los que hemos iniciado un poco esta militancia recordamos ese momento en el cual algo de lo de cotidiano, algo de lo que nos pasa todos los días, nos hace caer en la cuenta de que hay algo del orden de lo injusto, de lo equitativo, y que nos hace empezar a trabajar en la transformación de estas desigualdades. Y ella lo que dice es que ese es el momento de un viaje de iniciación, que es un momento singular, es una marca muy personal, pero que cuando ocurre ese momento se inicia ese viaje, que es un viaje inexorablemente colectivo. Así que nada, esperamos que un poco algo de lo que estemos trabajando hoy sea lo que les permita a ustedes, a quienes no lo hayan iniciado, empezar a iniciar este viaje con nosotras y nosotros. Y mi viaje de iniciación ha sido con las compañeras de la extensión, con lo cual quería que Juli diera esta introducción antes de que empezara a hablar. Primero quiero agradecer a la Universidad Nacional de La Pampa, a quienes tomaron semejante desafío. Este encuentro, Humberto lo decía, necesario, urgente, en los difíciles tiempos que nos tocan vivir. Y sí, Humberto, educación pública siempre. Agradezco a Leonora, a Oscar, a María Emma, a Ignacio, a Josefina, a Guadalupe, a Micaela y a Sabrina. Agradecemos nuestro viaje colectivo. A la ULEU, que también es el marco de estas escuelas de extensión crítica. Yo de intensidad nacional, necesitamos encontrarnos, agarrarnos, por eso esa calidez de las manos en este encuentro, aunque sea virtual, pero donde con miradas y voces también nos encontramos. Lila Feldman dice, estamos frente a un gobierno que arma un espectáculo fascista, patriarcal, de violencia y de terror. Cada derecho en riesgo nos obliga a redoblar esfuerzos. Y creo que esto es lo que hace la Universidad de La Pampa cuando nos convoca con este encuentro. Esta es una conferencia que ya se sale, vamos a decir, Humberto, es contrahegemónica, ¿no? Algo de esto decías cuando terminaste de hablar. Porque nos encontramos de a muchos pensando e intercambiando. Y aquí algo de la construcción de esta trama de saber. Esa trama de saber que, como la iniciación a los feminismos,
No lo hacemos solas, no lo hacemos solos, lo construimos colectivamente. Y nada de lo que decimos acá, Julieta citaba a alguna de nuestras compañeras, son cosas que podamos pensar solas. Son cosas que siempre pensamos desde lo colectivo, desde el intercambio y desde el encuentro. Acá no estamos ni solos ni solas, muy acompañados, casi 40 universidades argentinas. Presencia de Uruguay, presencia de Brasil, de Paraguay, de Costa Rica. Compartimos y construimos comunes, con Julia, con Juli, ahora voy a nombrar también a Julia, con Juli, con Delia, con Humberto, con compañeros y compañeras que están presentes en mis palabras, en pensamientos, en las discusiones, en los sueños que compartimos. Eleonora, Julia del Carmen, Nat, Noelia, Ivania, Lucho, Puca, Agustín, Matías de Chile, Fabio, entre otros. Bueno, así pensamos de a muchos y de a muchas. ¿Quién va a sostener hoy, después de esta presentación y después de la iniciación a los feminismos, que el conocimiento se construye de forma individual? Que esta trama del saber que le da nombre a este espacio, transversalización de la perspectiva de género. ¿Quiénes están en esa trama? ¿Podemos seguir sosteniendo hoy que el saber se construye con la razón y no con el corazón? Digo, ¿no? Porque nos definimos sentipensantes. Y cómo nos desviaron, proponiéndonos que la ciencia era razón. No era sentimiento, no era sensibilidad, no era el encuentro con nosotros y con las otras. Así que desde acá voy a empezar un poco la presentación. Dije que no lo hacía sola, así que ahora me voy a acompañar de grandes teóricas. Y voy a empezar con Gisela Gianbernardino y con Diana Mafia. Dos feministas desde distintos lugares que trabajan algunas de las concepciones que les vengo a presentar. Me acordaba de un libro cuando empecé a escribir que se llama ¿De dónde venimos? No sé, Juli, si te acuerdas, si vos lo viste. Un libro español que hablaba del origen de los niños y de las niñas, ¿no? De cómo se concebía la vida. Era la ESI. Era la ESI de ese momento. Era la ESI de la antigüedad, porque está absolutamente fuera de la actualidad. Una sola manera de concebir, bueno, hoy hay otras. Y yo me preguntaba de dónde venimos. ¿De dónde venimos las universitarias? ¿De dónde venimos las extensionistas? ¿De dónde venimos las feministas? ¿De dónde viene la universidad? Y venimos de muchos siglos de ordenamiento patriarcal. Venimos de una organización social, heterosis, normativa y patriarcal, que ha dicho cómo se vive, cómo se vincula, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que estudiar, qué podemos estudiar, qué lugares podemos ocupar en el mundo, a qué nos tenemos que dedicar. Esto que Gisela insiste tanto, en donde lo heteronormativo no es un ordenamiento de la vida sexual, es un ordenamiento de la vida social, de la cultura, de la subjetividad. Y está anudada este origen también a la aparición de la ciencia moderna, que fue un gran avance, ¿no?, de las teologías a la aparición del movimiento, pero que marcó algunos modos de construir tramas de saber. ¿Quieres poner? Y vamos sacando porque así no dice que no. No, es que sería para... Julio hablaba de todos los derechos conquistados de las mujeres y de las disidencias en estos tiempos. Y yo quería hacer un breve repaso, un breve relato, porque lo he planteado también en otros encuentros, de qué efectos ha tenido este modo de organización de la vida
sobre el conocimiento, sobre las mujeres, sobre esos lugares, ¿no? Esas pirámides que Julieta describía muy bien acerca de quienes ocupaban determinados cargos. Y entonces, repasando, quería contarles a quienes no lo sepan, a quienes no son de Argentina, pero también a quienes habitamos este país, que las primeras escuelas en las que se permitió el ingreso de las mujeres, la escuela normal, que fue un gran avance, fue a su vez también un lugar donde adiestrar a las mujeres para el mejor funcionamiento hogareño. Los planes académicos, curriculares de esas primarias cambiaban. Para los varones, un plan de estudios que tenían educación cívica, matemática, física, y las mujeres teníamos economía hogareña, bordado y corte y confección. Digo, qué sorpresa la pirámide, ¿no? De jerarquías. Las mujeres entramos tardíamente a las universidades, elegimos carreras de cuidado, entramos a través de juicios. Las mujeres votamos hace menos de 100 años. Desde ese entonces hasta hoy se está batallando y se han logrado derechos, y no los desmerecemos. Pero sí, como decía Juli, también en lo que es la construcción del conocimiento, nos encontramos con que en el CONICET, en la investigación, ¿no? Las áreas de investigación de las universidades, los números van disminuyendo en la medida en que la jerarquía va subiendo. Y son muchas las autoras que estudian, además de esto que nos plantea Diana Maffia y que nos plantea Gisela Gianbernardino, los tiempos históricos de la ciencia. Diana, que es psicoanalista y epistemóloga argentina, dice que la modernidad nos propuso un modelo de ciencia que aún está vigente. Digo, cuidado, porque este modelo de ciencia, el modelo de ciencia moderno con el que muchos y muchas aprendimos sobre la ciencia y el conocimiento, y también parte de lo que enseñamos. Ella dice que el conocimiento es objetivo, es neutro, es razonado, es exacto, es experimental, se autodetermina y se denomina objetivo, universal. Ese modelo de conocimiento patriarcal produce una doble exclusión. Sí. No solo deja fuera a las mujeres y a las disidencias, pensemos que el investigador de la ciencia moderna era un hombre que proponía como modelo universal a un hombre y que eran hombres los que legitimaban aquellos escritos científicos. Pero además, dice Diana Maffia, excluye las cualidades que están consideradas desde lo femenino. Queda fuera la sensibilidad, la singularidad, lo situado, los valores, los afectos, la experiencia, el contexto. Considerado neutral, no hay ni decisiones ni efectos políticos. Marca inicial de la ciencia moderna, exclusión de todas las demás alteridades. Inmunidad, dice Gisela Gianbernardino, autoestablecida, que no se considera generalizada, que no se considera histórica ni situada, y que invisibiliza las tramas del poder. Entonces yo me pregunto, nada, les pregunto, preguntémonos, ¿dónde estamos entramando el saber? Cuando hablamos de extensión crítica, cuando hablamos de feminismos, ¿qué poder estamos disputando? La extensión crítica lo podemos revisar. Presupuestos, jerarquías, reconocimientos en formación académica. Realmente tenemos que plantearnos. Nosotros no solamente trabajamos con subalternidades, formamos parte de las subalternidades, formamos parte de las disidencias. Me encantó una autora chilena que se llama Cheri Salaquet
y que trabaja una metáfora, ¿no? En algún momento y en alguno de los escritos trabajamos otra metáfora de otra autora que también quiero nombrar, que es Catalina Trevistache. Pero Chelisa Laquet habla de la existencia, y un poco esto que traía Julieta, con Nat y con Noelia, de epistemologías que podríamos considerar legítimas. Y fíjense qué adjetivo utiliza para las otras. Dice, también hay otras epistemologías. Y podríamos llamarlas epistemologías bastardas. ¿Qué es lo que va a diferenciar unas a otras? Bueno, cuando hablamos de bastardas es una descripción, un adjetivo que se utiliza para la filiación, para aquellos hijos que nacen naturalmente, aquellos hijos versus aquellos hijos que son reconocidos, ¿no? Entonces, nos plantea este versus, epistemologías bastardas y legítimas. Las legítimas, las que conocemos, no sé, yo desde lo que estudié podría citar a Mario Bunge, y ahí somos psicoanalistas, o sea que somos pseudociencia por todos los costados. Dice, tuvieron buenos padres, y son las que crean una demarcación. ¿Qué es aquello que puede ser incorporado a la ciencia y qué es lo que aparece como saber marginal? ¿Cuáles son esos conocimientos y esos saberes que aparecen marginalizados, que portan marcas que son incompatibles con la asepsia que nos plantea la situación de laboratorio? Claro, ese saber neutral deja fuera a estos otros saberes en una disputa de poder sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las epistemologías bastardas? Y a mí me encantan estos nombres incómodos, además. Esas que no están reconocidas, esas que el patriarca no considera como propias, herederas de sus bienes. Son esas que reconocen la perspectiva. De hecho, la objetividad está dada por el reconocimiento de la subjetividad de esa perspectiva. Cuando yo hablo, cuando yo miro, lo hago siendo mujer. No tengo otro lugar desde el cual mirar. Son praxis situadas. Se piensan con perspectiva de género. Se piensan considerando situaciones de raza, de clase social. Ya no hay un objeto modelo universal. Aparecen estas situaciones de desigualación que inevitablemente tenemos que tener en cuenta. Nuestras ramas, las de la extensión crítica, tienen posición. Las epistemologías feministas reconocen la perspectiva, el contexto, esa otra manera de mirar, de entender pero siendo parte. Y esto también es honestidad científica, es la subjetividad, formando parte para comprender objetivamente. Yo les hablaba de Catalina Trevistache, antropóloga argentina, que es la que citábamos con la metáfora de las yeguas de Troya, con Julieta, con Lucho en alguno de los otros trabajos. Ella nos habla de la herramienta. Dice, hay una herramienta epistemológica que es la experiencia. Digo, experimento, experiencia, ¿no? Esta dicotomía que nos marcaba Diana. Se introduce en los años 80, desde la teoría feminista, la experiencia. La experiencia crea un método interpretativo distinto, es a contrasentido, contrahegemónico si queremos. Rompe con el asepticismo, el experimento higiénico de laboratorio. Convocamos a la experiencia para hablar de aquello para lo cual la ciencia, esta que se autodenominaba neutral, no tiene ni palabras ni protocolos. Es un instrumento testimonial
va a haber experiencias en territorio en estos días. Estamos haciendo tramas de saber. Da lugar a otras voces, a voces subalternizadas, a narraciones otras, y nos permite visualizar cosas que para la ciencia son inéditas. Produce un conocimiento que rehúye, que rechaza las ilusiones de ese omnipotente conocimiento neutral, pero que también es descarnado. Este conocimiento es parcial y es situado. Es una herramienta crítica, epistémica y política. Dice la autora, es un horizonte para la construcción de un saber científico, pero no deja de abrazar a la vez este compromiso ético. El método científico tiene algunas cercanías con la subjetividad actual, con el arrasamiento de lo humano. No quiero ni hacer referencia a algunos modelos políticos que están intensamente actuando en este momento, donde la libertad está anudada a las cosas y jamás a las personas. Hay lugares de encuentro, sin lugar a dudas entonces, entre los feminismos, las epistemologías feministas, la teoría de género y la extensión crítica. Porque se reconocen no neutrales, porque traman conocimiento desde los márgenes. Son praxis situadas con perspectiva de género. Discutimos la injusticia epistémica y cuánto nos cuesta esto. Nos cuesta porque nosotros trabajamos, somos disidentes, más que trabajamos con disidencia, porque somos parte de la subalternidad, desde diversos lados, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta dar la voz, dar la autoría a aquellos que construyen conocimiento con nosotros? ¿Cuánta injusticia epistémica? Nos pensamos en procesos históricos. Esos procesos históricos de los que formamos parte tienen cuerpos, tienen intereses, tienen valores, tienen razón. Reconocemos siempre lo que está en la trama de la disputa del poder. Lo explicaba Julieta muy claramente. Somos disidentes. Siempre somos borde y en esto tenemos que estar alerta en el riesgo de repetir y naturalizar aquello que arrastramos como marca subjetiva. Sobre las omisiones, las lagunas, lo hemos trabajado en algunos artículos. Cuestionamos, desestabilizamos discursos homogeneizantes, excluyentes, androcéntricos, como única manera de ver y como única manera de conocer al mundo o a los mundos. Muchos años de... Ahí lo sacan ellos porque lo tomaron ellos. Perfecto. Muchos años de instituir fuerzas instituyentes, decía Julieta, en la academia, en las tramas del saber, la perspectiva feminista. ¿Estamos? Sí, lo tienen que cerrar ellos. Podemos cerrar si quieren. Así nos vemos. Claro, porque no es nuestra pantalla, la de ellos. Ahí está. ¿Pueden cerrar pantalla ustedes desde allí? Muchos años de instituir en la academia, en las tramas del saber, la perspectiva feminista, las batallas compartidas con la extensión crítica, desde los bordes. ¿Hasta cuándo vamos a creer que si no somos el método, que si no usamos el método, nosotros no construimos conocimiento? Nosotros no podemos tramar saber académico. ¿Hasta cuándo y a quiénes vamos a pedir permiso para legitimar lo que producimos? Estamos en este estado que me gusta describir de las autoras que cité. En vigilia política y epistémica. Revisemos cada palabra.
cada acción, cada decisión que tomemos. No perdamos nunca esa posición curiosa, esa posición incómoda y desde ya nuestra posición crítica. Quiero cerrar diciendo nada más que esto. Nosotras no pedimos más permiso, que la extensión crítica tampoco lo haga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un honor compartir el panel con Romina y con Julieta. Un agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, a Eleonora, y un agradecimiento profundo. Yo vengo de Uruguay, del Centro Regional Litoral Norte, esa partecita del Uruguay que se recuesta sobre lo que algún cantor como Aníbal Zampayo dice: el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Y entonces agradecerle a el colectivo de estudiantes y docentes con el que viajamos, porque como dice la banda de rock uruguaya La Vela Puerca, es una banda amiga que me aguantó el corazón en estos ratitos. En estos ratitos previos a esto, porque a mí no me sale bien hablar así como en una charla. Les confieso, a mí me sale mejor, es lo que aprendí, conversar. Y entonces, como esto también lo sabe uno de mis maestros, Humberto Tomasino, que ahora huyó, pero ya va a volver, Humberto me dijo, eh, escribí lo que vayas a comentar, porque vos sos de irte, las ideas se te van por las ramas como, viste esta cosa, ¿no? Es obviamente evolutivo, ¿no? Como descendemos de los monos se van por las ramas, y esto es algo que a mí me pasa, y entonces Humberto me dijo, escribí, así con el dedo, y yo le hago caso porque es uno de mis maestros. Entonces voy a tratar de ser breve, pero comentarles que el propósito de conversar sobre esto de la articulación con los diálogos de saberes tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? Estas complementariedades y estos desafíos de las articulaciones con los feminismos. Y entonces, la idea es cómo trabajar tres elementos, ¿no? El primero es cómo podemos producir diálogos de saberes dentro de las universidades y fuera de las universidades. Algo así como los dentros y en los afuera. Si esto fuera posible, pensar en los dentros y los afueras, como en las interioridades y las exterioridades, ¿no? Diálogo de saberes producidos desde la extensión crítica. La segunda cuestión tendría que ver con esto que precisamente ponen en foco Romina y Julieta, ¿no? Pensar la extensión crítica en relación a los sistemas de desigualdades y cómo la extensión crítica podría ser una herramienta que nos aportara a problematizar este mundo desigual, por así decirlo. Y lo tercero es una cuestión súper práctica que viene un poco de compartir algo de los trajines, de la experiencia docente en extensión, que tiene que ver con, y entonces, ¿cuáles son algunas de las metodologías que nos pueden ayudar y colaborar con cómo hacer esto, ¿no? Cómo hacer esto de problematizar las desigualdades y cómo producir diálogos de saberes como unas herramientas posibles, ¿sí? Estas son como estas tres partes. Y como les decía, la idea de traer a la conversación estas cuestiones tienen que ver con este trajinar, ¿no? Y esta palabra, trajines, me parece una palabra hermosa que yo la tomo precisamente de la socióloga andina Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Ella plantea esta idea de los trajines como el Sarnacawi, como las andanzas, ¿no? Como el transcurrir de los caminares y del vivir. Y ella dice que en estos trajines podemos ir conformando un repertorio de esquejes. Esquejes son, me explicaba Gustavo, los gajitos, ¿no? Esos gajitos que a veces vamos caminando por las noches de una ciudad que no conocemos y nos gusta algo y entonces ¿no? Lo robamos a ese esqueje, ese gajito,
Bueno, vos sos de las mías también, de eso de, ahí está, bien. Y entonces dice Rivera Cusicanqui, ese repertorio de esquejes que al plantarse y difundirse permiten acumular experiencias, desentrañar errores y rumiar creativamente los fracasos. Y también, dice Silvia Rivera Cusicanqui, también como para propiciar una especie de invernadero de experimentación pedagógica. Entonces, si estas dos trajinares, ¿no? Que Rivera Cusicanqui no, y nosotros se lo tomamos prestado, nos pueden servir para pensar esta idea freiriana, ¿no? De construir el mundo que está haciendo. Y si nosotros nos creemos esto, y si esto es cierto, entonces también podríamos expandir esta idea para pensar en la extensión crítica que está haciendo, ¿no? Y entonces hablaríamos de hacer extensión como algo de la acción permanente, ¿no? Y no de la extensión. Y esta entonces es una idea que nos podría ayudar a poder construir comprensiones situadas sobre cómo hacer extensión entre las personas, ¿no? Y las personas luego, sí, claro, adquieren roles, ¿no? Somos docentes, estudiantes, funcionarios, actores sociales y el espiral continúa. Pero a mí me gustaba colocar como esta primera idea, ¿no? Como este primer enunciado, hacer extensión como la extensión que está haciendo entre personas y colectivos. Y entonces tomar prestado también, yo tomé muchas cosas prestadas de muchas personas. Como dice Michel Dessertó, el filósofo que trabaja esta idea de la invención de lo cotidiano, dice, como el arte del hacer. Y entonces él entiende este arte del hacer, y si le seguimos el arte del hacer extensión crítica, sería una práctica teórica, pero también estética y también ética, que no reconozca frontera entre la creación artística y la reflexión conceptual y política. Podríamos perfectamente pensar una manera de definir o de querer a la extensión crítica como esta idea, ¿no? Una práctica teórica, estética y ética que no reconoce frontera entre la creación artística y la reflexión conceptual y política. Y hacer extensión entonces como una de las maneras de visibilizar, de recuperar y de producir saberes en la creatividad dispersa, táctica y artesanal de grupos y personas. La creatividad dispersa, táctica y artesanal de grupos y personas. Esto también es de Michel Dessertó y que nos viene a ayudar mucho cuando estamos pensando sobre todo las experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Y de las prácticas cotidianas que se gestan allí en los saberes y en los haceres de las personas y los colectivos. Bien, entonces iríamos a esta primera parte que les había anunciado. ¿Cómo pensamos hacer esa extensión produciendo diálogos de saberes? Desde antes de nacer, entramos en los diálogos o en los no diálogos de quienes nos conciben. Nuestras vidas cotidianas están hechas de relatos y vamos construyendo los sentidos de los mundos a través de narraciones. Nuestros aprendizajes significativos se sostienen en las narraciones que lograron elaborar nuestras maestras, nuestras madres brujas, también nuestros padres y docentes, para cautivarnos, para encantarnos y suponer que había en esos contenidos, abstractos o concretos, algo interesante para recordar y que fueran guardados en nuestra memoria. Lo significativo siempre es dialógico y los diálogos siempre crean significado. Los significados son aquellos soportes que nos dan posibilidades de andar por el mundo siendo quienes somos o siendo quienes creemos que somos, con algún sentido. Y eso nos permite constituirnos, ¿no? Es algo que nos constituye. Entonces los diálogos nos constituyen, hacen que podamos sentir quiénes somos. Claramente no como algo fijo
estático e incambiable, sino como algo que siempre estamos construyendo y en transformación con nuestras circunstancias. Quienes somos también es un acontecimiento continuo. Nuestros diálogos son acontecimientos continuos. Nuestros saberes son la posibilidad de enunciar el mundo propio. Soy de tal municipalidad, soy hincha de All Boys o Belgrano o del McAllister. En esto tengo que agradecerle profundamente al equipo de salud y ambiente, porque yo desesperadamente el fin de semana les dije, ¿cuáles son los equipos de fútbol de Santa Rosa? Y son estos, ¿verdad? Estoy bien. Entonces, soy de tal comisión de vecinas, soy de tal colectivo, porque el soy. No pedí información sobre todos los equipos de fútbol pensando que el fútbol fuera también algo de los saberes de todas las municipalidades y ciudades que están presentes acá. Sépanlo, solo de Santa Rosa porque es la provincia que nos recibe. Este soy y este somos también establece un sentido de pertenencia. Soy y pertenezco y pertenecemos, un sentido de pertenencia a un mundo o del propio mundo como lugar de pertenencia, como dice Judith Butler. Y cada vez que anunciamos eso, soy del McAllister, o soy de tal comisión de vecinas, o soy de tal colectivo, estamos de alguna manera augurando unas posibilidades de generar diálogos con otros. Pero esos otros son y pertenecen a otras referencias. O sea que al mismo tiempo que estamos augurando posibilidades de diálogo, también la estamos obturando. ¿Mm? Y este es un sentido político del diálogo de saberes, y es un sentido político bastante fundamental. ¿Por qué? Porque los saberes y la experiencia no son solo acciones, vivencias o pensamientos, sino que devienen apropiados y consecuentes con valores, pero también con intereses, que los sujetos asumimos al responder con nuestros acumulados y con nuestros repertorios de realidades sociales. Y esos valores y esos intereses, desde la dimensión del diálogo de saberes, tienen el propósito de conectar con intencionalidades, con la intencionalidad del trabajo conjunto, con el de las transformaciones mutuas, con la idea de realizar acuerdos en esas fronteras, porque intentamos poner nuestros saberes en pausa y asumirnos en nuestras lagunas de ignorancia, de posicionarnos en un movimiento de ir hacia y abandonar centralidades de saberes y poderes. Pero ahí, y cuando nos asumimos desde esos lugares, la cosa deja de ser changa. Acá también se dice changa como algo que es difícil. Ah, bueno, en Uruguay también, la changa como trabajo informal, pero también no se utiliza como algo que no es sencillo. Bueno, nosotros lo usamos como, esto no es changa. También utilicé otra que esto no es moco de pavo. Gracias, bien. Bueno, esto no es moco de pavo, porque lo que hace es dejar en pausa de forma también continua nuestros saberes y asociados a nuestros poderes, ¿no? Y entonces el trabajar con esos propósitos y con este no es moco de pavo, nos deja en la idea de una dialógica que no siempre refleja la imagen de alrededor de un fueguito, en donde todo acontece de maneras cálidas y armónicas, porque los procesos de desnaturalización y problematización requieren de ejercicios de confrontación y de negociación. Allí se hace visible la existencia de saberes que tienen fundamentos culturales, epistémicos, como dice Marco Raúl Mejía, el educador popular. Y entonces reconocer la confrontación es reconocer también la hegemonía y la subalternidad. Y reconocer la confrontación es un momento central en el diálogo de saberes, es dar cuenta de ese ejercicio de poder en el orden de expresión de la realidad. Allí el diálogo de saberes se hace político, reconociendo también estas subalternidades y también reconociendo nuestros juegos
con respecto y concerniente a esta relación de poder. Hay aquí un primer puente conector de posibilidades. Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Si puedo, sigo. Bueno, gracias. Hay aquí un primer puente conector de posibilidades para que los diálogos se produzcan en contextos entonces de visibilización de las diferencias. Con lo cual, aquí ahora nos desplazamos a este segundo momento para pensar la extensión crítica con relación a las situaciones de desigualdad. ¿Se acuerdan en esto de los adentros y los afueras? En una de las entrevistas que salió publicada en uno de los cuadernos de extensión de la revista, precisamente de la Universidad Nacional de La Pampa, a partir de una invitación amorosa que nos hiciera Eleonora, trabajamos con Boris González, compañero de la Universidad de Playa Ancha, de Valparaíso, de Chile, la idea concerniente a que la extensión crítica nos permite trabajar políticamente y recuperar el vínculo de una función universitaria que habilita a problematizar precisamente las relaciones de desigualdad. Y esto cuando nos asumimos estudiantes y docentes extensionistas, tenemos que tener como este aviso a los navegantes, ¿no? Vamos a estar trabajando todo el tiempo en contextos de un mundo desigual. Y hacer extensión, entonces, dialógica, necesita de una primera interioridad dentro del acto del aula, dentro de esta cosa áulica. ¿Por qué? Porque las narraciones que los docentes y los estudiantes crean y recrean para comprender ese hacer extensión, necesita de conversarse acerca de qué nos mueve, qué nos hace ser docentes y estudiantes extensionistas. Y estos relatos empiezan a tener una trama de esa interioridad, qué palabra tan difícil, en un aula dialógica que supone también entre estudiantes y docentes problematizar las desigualdades, pero además problematizar los posicionamientos en relación a estas desigualdades. Un aula dialógica sería aquella que reconoce las relaciones de poder entre docentes y estudiantes y las transforma en potencias. Interpela y confronta las posibilidades también de conocerse. ¿Quiénes somos los docentes que vamos construyendo extensión? ¿Con cuáles herramientas? ¿Desde qué modelos y desde cuáles éticas? ¿Y quiénes son los estudiantes que, movidos por el deseo o por el estatuto curricular, se interesan por la práctica extensionista? Esta primera relación es tan obvia y es tan sencilla que de tan obvia y de tan sencilla generalmente queda silenciada. ¿Cuándo recuperamos la idea fundamental y ética de conversar entre estudiantes y docentes los posicionamientos ideológicos con respecto a estas cuestiones? ¿Cuándo conversamos, ¿no? sobre lo que nos mueve y el deseo? ¿Para qué? Podamos construir aulas dialógicas que luego tengan coherencia con los diálogos de saberes que vamos a intentar desarrollar en la exterioridad. Pero si esto no sucediera, seguramente seríamos un poco, ¿cómo decirlo? Esto no lo escribí, pero lo puedo pensar ahora, seríamos un poco hipócritas, ¿no? Pero con cariño lo digo, ¿eh? O sea, en un sentido también de autorreconocernos en esta necesidad de revisar nuestras propias relaciones de poder con respecto a lo que ejercemos y a lo que vamos cediendo en términos de una confrontación también en el aula. ¿Mm? Esa primera relación genera la posibilidad de construir los primeros diálogos para elaborar las narraciones sobre la extensión. Algo tenemos para contarnos y algo tendremos para contar. Y todo relato es una práctica de espacio y organiza los andares. Hace el viaje antes o al mismo tiempo que nos desplazamos. Esta es la primera interioridad que funda un sentido universitario y social al hacer extensión. Este vínculo es pedagógico y se comprende además a través de la concepción de un querido profesor uruguayo que se llama Juan Carlos Carrasco, que tiene que ver con pensar a la extensión universitaria como una metodología de enseñanza y educación de la institución universitaria. En términos políticos, para Carrasco, la universidad y los universitarios
es y somos generadores de ideología. Por lo tanto, la necesidad de que la universidad se piense a sí misma en su dimensión de universidad latinoamericana es un presupuesto para pensar una universidad dialógica. Así, la extensión hacia adentro, además de interrogar a la institución en su estructura y en su dinámica y en su ideología, interpela el vínculo pedagógico en la acción extensionista. Y esta es una relación maravillosa. La extensión interpela el vínculo dialógico de aprendizaje. Es como que si no pudieran vivir una sin la otra. Pero además implica interrogarnos sobre quién es el sujeto de la extensión. Una pregunta potente y seguramente invisibilizada o seguramente naturalizada, pero que nos invita a transitar algunas ideas sobre con quiénes sostenemos ese vínculo dialógico, poblado de tensiones, contradicciones y conflictualidades, que nos exige estar disponibles en un encuentro y reencuentro constante de construcción de ese sujeto de la extensión. Con respecto a la cuestión de las desigualdades, François Dubet, que es un filósofo que trabaja sobre el tema de la educación, plantea que el régimen de clases sociales tuvo la fuerza suficiente para organizar las representaciones de la sociedad. O sea, el concepto, la categoría, ¿no? Clase social. ¿Te acordás, Humberto, que tuvimos, ¿no? Porque a mí esta es una cuestión que me interpela en términos de cuánta también posibilidad que los docentes extensionistas, junto con nuestros estudiantes, podemos recrear la discusión sobre este concepto y categoría, ¿no? La clase social. Y entonces lo que dice Dubet es que este concepto, en términos de pensar también una forma de este régimen de desigualdades, tuvo la fuerza suficiente para organizar las representaciones de la sociedad, la vida política y la experiencia personal de los individuos. La clase, como categoría, es a la vez una identidad y la conciencia de un conflicto. Es también una acción de clase, es una capacidad de acción colectiva, una lucha, una voluntad, y también expresa el sentimiento de pertenecer a una comunidad. La clase social define grupos desiguales, estableciendo una relación social conflictiva de culturas e identidades. Ahora bien, Dubet plantea que este régimen de desigualdades de clases sociales ha ido perdiendo su cohesión y va desarticulándose y va siendo reemplazado por un nuevo régimen de desigualdades múltiples, como nuevas configuraciones de las desigualdades. Estas desigualdades conforman varios registros que son relativamente heterogéneos y superpuestos, contenidos en la noción de interseccionalidad. Entonces, de alguna manera, lo que también aporta Dubet es poder relacionar el concepto de sistema y régimen de desigualdades a través de la categoría de clase social, relacionado con este nuevo régimen que va cohesionándose de desigualdades múltiples, y pensarlos desde las acciones de discriminación, estigmatización y segregación. La discriminación como un trato inequitativo, que es intencional o no, pero que nos discrimina cuando tenemos las mismas competencias, los mismos diplomas, las mismas capacidades, los mismos ingresos que otros, pero nos rechazan en un empleo, en una vivienda o para acceder a un bien solo porque somos quienes somos. Ese es el efecto de la discriminación. El efecto de la estigmatización es un juicio y relaciones que desvalorizan a los individuos en función de lo que son y de la forma en que son vistos. Un individuo es estigmatizado cuando se le asigna un estereotipo negativo e infamante porque es mujer, porque es extranjero, porque es musulmán, porque es homosexual, porque es habitante de un barrio difícil, porque es una persona con discapacidad. Entonces es interesante articular a este sistema de desigualdades con la centralidad de clase, pero el régimen de desigualdades múltiples
con estas acciones de las cuales generalmente nadie está como libre, ¿no? En términos de asignar un trato inequitativo o padecerlo, generar un juicio de valor, y esto también genera una situación de segregación como aislamiento espacial y profesional. Entonces, para terminar esta segunda parte, porque queda otra y prometo que voy a ser breve. Igual empezamos más tarde. Pero aparte vengo bien con el tiempo, porque está usando, pues, ¿verdad? Gracias, Mate. Gracias. Muy bien. Entonces, es importante para el diálogo, confrontación, ¿se acuerdan que veníamos de esta idea, no? Este supuesto del diálogo de saberes, que a veces aparece como una idea más idílica, romantizada, como de ingenuizar, si me permiten, ¿no? De ingenuizar el diálogo de saberes a esta propuesta de Marco Raúl Mejía de pensar diálogo-confrontación, diálogo-confrontación de saberes y negociación cultural. Entonces, es importante para el diálogo-confrontación de saberes comprender las diferentes y múltiples estrategias que las personas y los colectivos ponemos en práctica para enfrentar y combatir las discriminaciones y estigmatizaciones y los procesos de segregación. Y tener además claro que nuestro trabajo dialógico o nuestro intento de trabajo dialógico, que no tenemos exterioridad posible, porque pertenecemos a una clase y también tenemos una serie de características que nos van a hacer pasibles de asumir algún sistema de desigualdades múltiples. Y entonces lo interesante para este hacer extensión dialógica es analizar, y siempre con otros y con otras y con otros, nuestras posiciones y qué implica esas posiciones con respecto al ejercicio del diálogo de saberes, confrontación, negociación cultural, en ese hacer extensión. Finalmente, y acá hay un elemento bien importante también para la extensión crítica que nos aporta este filósofo de la educación, Duvet, y es el siguiente. Finalmente, dice él, este régimen de posiciones de desigualdades y las desigualdades de clase como categoría central, a las que se interseccionan otras características de las vidas de las personas, que crispan las diferencias y provocan una serie de situaciones de discriminaciones, estigmatizaciones y segregaciones que operan efectos diversos, muchas veces provocan que las desigualdades sean vividas en solitario. Y entonces lo que plantea Duet es que los problemas de la injusticia social muchas veces se viven como un problema individual. Y entonces acá tenemos que hacer como esta idea, en Uruguay diríamos guambia con esto, ¿no? Que sería el más convencional, ojo. ¿Cómo dicen acá? Ojo, guambia. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estar advertidos de esto. Y esto genera además, ¿no? Procesos de individualización cada vez más fuertes y post pandemia, casi como una distribución y meritocracia mediante y bueno, es lo que nos ha tocado en la vida, ¿no? Entonces, es importante esta idea de cómo los problemas de la justicia, de la injusticia social, pueden ser vividos de manera solitaria y como un problema individual. Será sustantiva entonces la idea de trabajar precisamente los procesos de desnaturalización en base a esas representaciones sociales, que producen subjetividades susceptibles tanto de producir como de autoproducirnos situaciones, como veníamos diciendo, ¿no? De discriminación, de estigmatización y de segregación, junto también con contribuir a cambiar esas relaciones de poder y de saber. El elemento dialógico entonces deberá confrontar las formas de conocer, como nos venían diciendo también en la presentación,
de ir hurgando con fundamentos y posibilidades que una parte de la historia ha ido tramando, como nos planteaban Romina y miré la pantalla ahí, claro, ya no están Romina, pero en algún lado están Romina y Julieta, ¿no? En esta tan brillante posibilidad de ir como recuperando, ¿no? Parte de por qué hemos llegado hasta aquí como hemos llegado, como formas de conocer colonizadas, patriarcalizadas y capitalizadas. Entonces, frente a todas estas cosas, hay algunas metodologías, ¿no?, que nos permitan trabajar esos procesos de diálogo, guión, confrontación. Entonces, bueno, y por aquí voy a ir terminando en un tiempo récord, ¿eh? La idea de que venimos trabajando en grupos de extensión de la Universidad de la República, la idea de las metodologías expresivas, ¿no? Porque estas metodologías tratan de conectar la corporalidad emocional, afectiva, con los sentidos reflexivos y críticos, articulando con la posibilidad de ampliar nuestro presente, ¿no? Como decían también Romina y Julieta, lo sentipensante como significado político de la integración del conocimiento con el sentimiento del que generalmente lo utilizan las psicólogas y los psicólogos. Pero dicho más sencillamente es cómo nos conectamos, ¿no? Cómo pensamos nuestros territorios de la existencia que puedan encontrarse con los de otros, ¿no? O que puedan también discutir y conflictuarse. Y entonces de alguna manera parece que estos recursos, ¿no?, que decía bien del movimiento y la danza, la pintura, la fotografía, lo visual, el teatro, la música, la poesía, parece que posicionaran mejor la posibilidad de comunicarnos, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de comprender, construyendo, como decíamos al inicio, relatos y narraciones para la extensión crítica. Porque construyen tramas continuas y eventos esporádicos, ¿no? Tienen como esa posibilidad de entrar y salir, de generar algo que tiene cierta continuidad, pero que también con esta potencia del arte, ¿se acuerdan que tomábamos, desertó esta idea de que la extensión crítica puede ser de alguna manera una práctica que no establezca frontera entre lo artístico y lo político? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, si esto es cierto, ¿no?, de alguna manera también podemos pensar en el acontecimiento y los eventos que pueden ser esporádicos. Y este diálogo también es importante para tener en cuenta desde lo metodológico. Como hay equipos que pueden sostener procesos, pero que también en esos procesos pueden devenir elementos que irrumpen, ¿no?, como un acontecimiento. Y que estos recursos expresivos le dan como algo como de trama que los sostiene. Merzón, Camus, Núñez y Escalona, que es un equipo mexicano, ¿no?, que trabaja también el diálogo de saberes y que es tomado también por un equipo de la Universidad Nacional de San Luis, con gente muy querida como Ana María Masi, junto con, bueno, con Pero Enrique, Lucía Banucci, bueno, y que vienen de la idea de la Universidad Trashumante, ¿no? Y ellos toman este proceso de investigar sobre el diálogo de vivires, no solo el diálogo de saberes. Porque el diálogo de vivires, dicen estos autores, puede integrar los lenguajes corporales, atendiendo a lo que no se explicita y se silencia, a los dolores, a las intenciones, a las frustraciones y a las relaciones de poder, de las cuales los equipos universitarios también formamos parte, involucrándonos en esas disputas sin exterioridad posible. Para ir cerrando, el profe Juan Carlos Carrasco nos hablaba en esta idea de una psicología de la expresión y de estos recursos expresivos, del concepto de una connovivencia. Y es interesante este concepto de connovivencia, porque no se trata de una experiencia del conocimiento, sino que se trata de una vivencia del conocer.
Por tanto, es una acción que no solamente está situada, sino que también está encarnada y está corporalizada, ¿no? Esta vivencia de que algo conozco, porque esto nos lleva precisamente a cómo podemos trabajar mejor metodológicamente esta idea del diálogo de saberes, no como algo que es abstracto o solamente que tiene que ver con un conocimiento, sino precisamente con esta vivencia de que conozco y que puede ser reconocida y que puedo reconocer esa vivencia del conocer en otros, en otras y en otros. Entonces, estas metodologías expresivas conectan con la vida cotidiana de las personas. Están inmersas en las maneras de vivir las vidas. Las personas bailamos, las personas cantamos, las personas jugamos, lloramos, contamos cuentos. Los mediadores son expresión de emociones, formas de manifestar sentimientos de alegría y de dolor, de acontecimientos de celebración, de cuidados, de protección y de apoyo. Y pueden fortalecer los procesos de tomas de decisiones y de diálogos de saberes como niveles de participación en los colectivos y en las comunidades en las cuales estamos y trabajamos. Se trata entonces también de metodologías sostenedoras, porque sostienen precisamente la vincularidad que se dispersa en los gestos y recuperan lo conversacional, recuperan esta posibilidad de, ¿no? de mirarnos, revisitando las indicaciones también, por ejemplo, de los textos, de las lecturas que trabajamos eh, con los colectivos cuando estamos investigando y estamos reconociendo sus saberes, las lecturas que indicamos, ¿no? A nuestros estudiantes o las lecturas que encuentran los estudiantes y entonces también surge allí una posibilidad de emocionarnos con esas experiencias pedagógicas que surgen también al leer, a trabajar y estudiar un texto o, como dice también Silvia Rivera Cusicanqui, trabajar con la sociología de la imagen y trabajar desde lo visual. Porque otorgar, ¿en qué tema me metí, Lucho? Estoy pensando, ¿no? Ahí que te tengo de frente, que sos comunicador. Y Miguel Olivetti, que está allá. Bueno, hagan de cuenta que estoy aprendiendo sobre eso. Otorgar sentido a otros saberes es una operación de entrega simultáneamente de un significado y un sentido a los saberes propios. Es como que de alguna manera también uno se autorreconoce los saberes en la medida que los dialoga o que los confronta. Es casi como el reflejo de lo que decía el subcomandante Marcos, ¿no? Del movimiento zapatista. Aquellos que también aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismo en la mirada de otros y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Ahora sí, para finalizar, de verdad. Podríamos vislumbrar algunos momentos y acciones en esos procesos de diálogos que no son necesariamente sucesivos, ¿no? Sino que pueden tener simultaneidad. Lo que es importante es poder reconocerlos, identificarlos como acciones colectivas. Y entonces, vamos a describir unos 6 momentos que pueden ser de lo metodológico para el diálogo de saberes. Lo primero es poder trabajar con las historias y los antecedentes de nuestras prácticas, ¿no? Recuperar ese sentido de cómo es que llegamos allí y quiénes estuvieron antes que nosotros. El segundo, poder identificar cuáles son los roles de los referentes y de los interlocutores. ¿Con quiénes establecemos el proceso de trabajo? ¿Cómo hacemos un inventario de los malentendidos? ¿Cómo pensamos las formas de coordinar, de habilitarnos y el foco de las relaciones de poder? El tercero, la dimensión ética, en una actitud de reciprocidad y de manejo y de resguardo de la información. Hay ahí un elemento clave que también tenemos que poner en clave de algo trascendente. El cuarto, el establecimiento de los acuerdos, cómo identificamos las potencialidades y las estrategias y aprendizajes con respecto a situaciones del pasado y la proyección del futuro. El quinto, el registro de las acciones.
¿Quiénes registran las acciones y cómo? Y con relación a esto que pasó en un momento y es efímero y lo permanente, ¿no? ¿Cómo podemos incluir entonces los momentos sistematizadores en ese proceso de diálogo de saberes y los acuerdos que también establecemos para que eso no se nos pierda? Y eso forma parte también de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque valoramos los saberes, los de los otros y los nuestros. El sexto, un sistema de compartir los saberes, ¿no? Vamos a hacer un informe. ¿Es lo escrito lo que siempre vamos a valorar porque la cultura, ¿no? Valora esto, o vamos a hacer circular de otras maneras creativas otros sistemas de lenguaje para poder establecer también que lo dialógico no quede en un proceso en el que yo vivo, vivencio, pero después a la hora de comunicarlo y hacerlo de alguna manera, ¿no? Publicable, elijo el lenguaje también colonizado. ¿Sí? Entonces, una vez más aquí, las relaciones entre interioridades y exterioridades tiemblan, ¿no? Se conmueven y se ponen en riesgo certezas y seguridades. Por lo tanto, desde esta idea de lo dialógico y de la interioridad y la exterioridad, los tres ejes de esta escuela, economía social y solidaria y economía popular, salud, ambiente y soberanía alimentaria, adquieren una preciosa oportunidad para hacernos calibrar cómo estamos y tomar conciencia de este acontecimiento y de su contingencia, de esta escuela, que además hoy nos enteramos, porque lo dijo el maestro Humberto Tomasino, que también, junto con la escuela del CENU Litoral Norte, va a ser de las escuelas fijas, ¿no? Estables. Bueno, vos lo propusiste. Y lo votó la asamblea de ULEB. Entonces, es interesante no perdernos esta oportunidad, ¿no? De calibrar cómo llegamos y de también proyectar el instante en el cual termine la escuela y tengamos la oportunidad de percibir cómo nos vamos a llevar estos anuncios, estas narraciones que podamos construir a través de estos días, estos relatos, a otros lugares, espacios e imágenes de nuestras cotidianidades, inspiradas e inspirados por este hacer extensión crítica. Hacer extensión crítica como podamos. Hacer extensión crítica como sepamos. Y hacer extensión crítica como no sepamos. Y poner estas ignorancias también a andar y a conectar. En tiempos de encontrarse y esperanzar, visibles y cercanos. Y para terminar, y ahora sí es de verdad, un poema súper breve de Circe Maya, que es una poeta uruguaya que dice así: trabajo en lo visible y en lo cercano, y no lo creas fácil. No quisiera ir más lejos. Todo esto que palpo y veo junto a mí, hora a hora, es rebelde y resiste. Es rebelde y resiste. Es rebelde y resiste. Para su vivo peso, demasiado livianas se me hacen las palabras. Buena escuela, muchas gracias.